¿Cómo nos vamos a preparar para el viaje si no sabemos cómo va a ser ese viaje, hacia dónde vamos, cuál es el destino? Entonces, matizando lo que acabas de decir, soldado, el profeta que la pasa con él nos dijo que recordáramos frecuentemente a la destructora de placeres. Subhanallah. A la destructora de placeres. Subhanallah. Fijaros que el profeta Ali salatu wasalam, cuando hablaba, subhanallah, hablaba conciso, pero con un conocimiento muy amplio. Pocas palabras decía mucho. Allah le dio el... Entonces dijo recordar a la destructora de placeres. Fijaros cómo tu ejemplo, Petrov, es el mejor ejemplo, porque lo acabamos de recordar. O sea, tú estabas con placeres por aquí, cajero por allá, buena comida, placeres detrás de placeres. Entonces te vino el Islam. Entonces recordaste a la muerte y se destruyeron todos esos placeres. De las frases que más se repiten en el Corán es Ittaqullah, ser conscientes de Allah. Y parte de esa conciencia de Allah es recordar la muerte. Recordar que esos placeres, que tú estás viviendo, que si botellón, que si discoteca, que si tener novia, que si telenovelas, que si no llevar velo, que si esto, que si aquello, eso te va a llevar, puede ser que mañana, no te estoy diciendo pasado mañana, puede ser que mañana mueras y estos placeres que te están que duran segundos sean la causa de un sufrimiento eterno. A'udhu billah. Y que Allah nos proteja de ello. Y por eso quería empezar ya el viaje. No somos conscientes. Mi consejo para estos jóvenes es que escuchen el viaje que va a tener su alma después de que mueran, inshallah ta'ala. Porque yo creo que cuando una persona escucha este hadith de Al-Bara ibn Azib radiyallahu an, que habla sobre este viaje, yo creo que es este joven y este adulto y este anciano, sea quien sea que escuche este hadith, cuando vea la realidad que le espera a su alma y este viaje que va a emprender dentro de poco, no hay otra. Si es una persona inteligente, se va a preparar para este viaje. Sin duda alguna. Entonces, si os parece, inshallah ta'ala, voy a hacer un pequeño resumen de este hadith de Al-Bara ibn Azib radiyallahu an, que Dios tenga misericordia de él, el cual cuenta en el hadith que estaban, subhanallah, en el cementerio del Medina, en el Baqi'. Estaban enterrando a una persona, subhanallah, y estaban cavando la tumba, cuando de repente apareció el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, apareció y se sentó cerca de ellos. Entonces ellos, por respeto, se sentaron cerca del profeta, que la pasea con él. Y el profeta que la pasea con él le dijo: buscad refugio del castigo de la tumba. Buscar refugio del castigo de la tumba. Y lo repitió 3 veces. Y después les dijo: cuando el alma del creyente está a punto de morir, descienden del cielo ángeles que tienen los rostros resplandecientes, como si se tratara de soles, subhanallah. Entonces se ponen cerca del que va a morir, de esa persona creyente que va a morir. ¿De acuerdo? Y se sitúan tan lejos como llega a la vista. Y traen con ellos un sudario, una tela con la cual se envuelve a los muertos del paraíso. Con perfume del paraíso. Exactamente. Jazakallahu khairan, Petrov. Traen este sudario, esta mortaja, con la que se le va a envolver del paraíso y perfume del paraíso. Subhanallah. Y se quedan tan lejos como llega a la vista. Entonces llega Malek el Maut, el ángel de la muerte, y se sienta al lado de este creyente y le dice al alma: sal, oh alma pura, oh alma pura, sal hacia el perdón de Allah y su complacencia. Intentaros lo que me estáis escuchando, intentaros vivir este hadith, ¿vale? Porque hay muchos hadiths que escuchamos y que no le damos la importancia que merecen, pero este hadith está hablando de lo que tu alma, lo que mi alma, lo que todas las almas van a vivir justamente en el lecho de su muerte. Entonces vamos a intentar meternos en el papel y vivir, por así decirlo, antes de que lo vivamos realmente, este hadith. Entonces viene el ángel de la muerte y le dice: oh alma pura, sal hacia el perdón de Allah, hacia el perdón de Dios y su complacencia. Entonces ese alma, como explica el profeta que la pasa con él, ese alma sale del cuerpo como una gota que sale de una botella, con facilidad, con suavidad, fluido. No hay resistencia, subhanallah, no hay resistencia. Entonces cuando sale ese alma, de manera suave sale. De manera suave sale. De una manera muy suave. Cuando sale ese alma, no pasa un pestañeo hasta que llegan los ángeles que habían bajado con ese sudario y le envuelven a esta alma
en ese sudario, en esa tela del paraíso y en ese perfume del paraíso. Se lo quitan al Melek el Maut, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿qué hacen estos ángeles? Estos ángeles cogen al alma del mu'min, y la suben hacia el cielo más cercano de la tierra, hacia el primer cielo. Subhanallah. Y cuando van estos ángeles acompañando a esta alma del mu'min, van y la acompañan hasta el primer cielo. En el camino hacia el primer cielo se cruzan con grupos de ángeles, y no hay ningún grupo de ángeles que se cruce con ellos que no diga quién es esta alma pura. Con el mejor de sus nombres. Entonces, la manera que a él le gustaba que se lo llamaran. No le hablan de cualquier manera. ¿No? Exactamente. Entonces los ángeles le responden: este es fulano, hijo de fulano. Y recuerdan los nombres más bellos con los que se le recordaba en el dunya. Entonces estos ángeles, lo que nos espera es fascinante, lo que le espera al mu'min. Ya veremos ahora lo que le espera al kafir, al incrédulo. Suben hasta el primer cielo y solicitan que se abra el cielo, y se abre el cielo. ¿De acuerdo? Y así cada grupo que hay de ángeles en cada cielo le acompaña al siguiente hasta llegar al séptimo cielo. Esta alma es acompañada por todos los grupos correspondientes de ángeles hasta llegar al séptimo cielo, que es donde se encuentra Allah Azza wa Jal, donde se encuentra Dios. Entonces Dios dice: escribid el registro de mi siervo en el Illiyin. El Illiyin es ese registro celestial donde se escriben las obras de los creyentes y de la gente saleha. Entonces dice Allah, cuando ya el alma ha llegado al séptimo cielo: escribid el registro de mi siervo en el Illiyin y devolvédlo a la tierra, porque de ella lo creé, a ella he de devolverlo y de ella he de resucitarlo. Subhanallah. Entonces los ángeles devuelven a esta alma a la tumba y lo unen con su cuerpo de nuevo. Cuando esta alma ha vuelto a su cuerpo y ya está en la tumba... Están conectados todavía el cuerpo y el alma. No, exactamente. Están conectados todavía el cuerpo y el alma. Entonces ya en la tumba es cuando aparecen dos ángeles. Y esto es lo que conocemos muchos de nosotros. Y estos dos ángeles, que son Munkar y Nakir, le preguntan a esta alma mu'mina, le preguntan: Man Rabbuk, ¿quién es tu Señor? Y esta alma, alhamdulillah, que se ha preparado, esta alma que ha rezado 5 veces al día, esta alma que ha tratado bien a su madre, Allah, un favor de Allah es que le da certeza y le da firmeza en la tumba. Entonces cuando le preguntan estos dos ángeles a esta alma mu'mina: Man Rabbuk, ¿quién es tu Señor? Esta alma mu'mina dice: Rabbi Allah. Mi Señor es Allah, mi Señor es Dios. Y después le preguntan: Ma dinuk, ¿cuál es tu religión? Hermano Andrés, subhanallah, Man Rabbuka. Esta es la primera pregunta, que es la clave de todo. Allah. ¿Por qué es la primera? Porque primero está en, si tú, mientras estabas en este mundo, diste el derecho a quien te lo había creado, a quien te dio la vida, a quien te dio el sustento. Tú estabas caminando encima de la tierra de Allah, estabas respirando el aire que Allah te había dado, pero lo reconociste, fue tu Señor, fue a quien tú agradecías, fue a quien tú te entregaste, fue a quien tú adoraste, o adoraste a otros, te entregaste a otros y agradeciste a otros. Porque que nadie espere que va a poder contestar esta pregunta favorablemente en la tumba, si en la vida no, su Señor no fue Allah. Claro. ¿Demostraste que tu Señor era Dios? Si no tienes evidencias. Sí. ¿Cómo el alma contestará: mi Señor es Allah, si no vivió conforme a ello? Claro. Temías más como decías en el podcast hace poco, que temías más al jefe del trabajo, y no rezabas 5 veces al día. Incluso había algunos rezos que no rezabas por miedo. Por miedo a tu responsable del trabajo, por miedo a que te echaran del trabajo. Entonces pusiste a tus intereses y tu realidad y tu vida aquí, y a Dios, que Allah nos perdone, lo pusiste aquí. En otro lugar. Tenías más miedo del jefe que de Allah. Hay que ponerlo aquí, siempre aquí. Siempre está en primer lugar. Aquí. El primero y el último. Claro, pero si no lo has puesto en tu vida y no lo has demostrado, ¿cómo vas a responder a esta pregunta? Hay gente que dirá: mi Señor es, no sé, Messi, o mi Señor Rabbi Facebook, o Instagram, o Rabbi la música, o Rabbi mi empresa, o Rabbi aquello a lo que él se entregó, aquello a lo que él se sometió, aquello a lo que él dio su vida,
es lo que va a salir por su boca cuando diga quién es tu Señor. Y estas preguntas no las vamos a contestar con nuestro aql, con nuestra inteligencia, con nuestro intelecto, sino con nuestras obras. Habrá musulmanes que tampoco contestarán a estas preguntas. Que Allah nos proteja de ser de ellos. Habrá gente que dicen soy musulmán, gente va a que llegar ahora la parte de lo que responde. Gente que se llaman Muhammad, gente que se llaman Abdullah. Y no van a poder contestar porque no vivían esta vida. Ellos estaban distraídos con otras cosas. Entonces no es solo de así, ya sé quién es mi Dios. Sí, aquí sabes quién es tu Dios, pero vives acorde porque si no, no vas a poder contestar. No por llamarte Mohammed va a responder a esta pregunta. No. Suleimán o Daud. Ni no por llamarte hermano, Andrés, ni aunque Carlos, fueras descendiente, descendiente, ni que fueras descendiente de Muhammad ibn Abdullah, podrías contestar esto si no has vivido la vida. El profeta, ni que fueras su propio hijo podrías contestar esto. El profeta le dijo a Fátima, yo no podré hacer nada frente a Allah subhanahu wa ta'ala por ti el día de juicio, excepto si no sigues el camino. Y yo ahora digo que mi Señor es Allah, pero si cuando venga la muerte yo no viví mostrándolo, no voy a poder decirlo. Y si no lo dices, problema. Exactamente. Ya veremos qué problema es ese. Cuando, subhanallah, viene. Ahí volvemos a Andrés, volvemos a la pregunta. Andrés nos va a explicar el problema. Inshallah. Y antes de empezar... Estamos con el creyente. Estamos con el creyente. Ya iremos a lo Primero las buenas nuevas. Exactamente. Pero antes de seguir con las preguntas, Jenny, todo esto viene en relación a prepararse para este viaje. O sea, fijaros que nosotros estamos hablando de un viaje, estamos hablando de prepararse para estas preguntas, vivir acorde a la ilaha illallah para que después Allah te dé zabat, la firmeza en la tumba. Prepararte, Jenny, conociendo quién es Allah, rezando 5 veces al día, vestiendo modesta o modesto, Jenny, siempre que tiene algún problema volviendo al Corán y la Sunna. Esto es prepararse para este viaje. Viviendo el Islam. No es difícil. Viviendo el Islam. El Islam es fácil. Continuamos con el viaje, inshallah, si os parece. Y cualquier beneficio que tengáis, por favor, y compartirlo con nosotros y con los hermanos que nos están viendo, inshallah ta'ala. Nos habíamos quedado por Munkar y Nakir, que vienen a esa alma pura, a esa alma del mu'min, y le preguntan, ¿quién es tu Señor? Y él responde con firmeza, porque vivió con esa firmeza en el dunya, mi Señor es Allah, mi Señor es Dios. Después estos 2 ángeles le preguntan, Ma dinuk, ¿cuál es tu religión? Y él dice, Dini el Islam, mi religión es el Islam, porque vivió acorde a los 5 pilares del Islam, vivió acorde a los 6 pilares del imán, vivió con ihsan, inshallah ta'ala, y cumplió aquello que Dios hizo obligatorio, lo cumplió, acorde a su capacidad. Aquello que era haram, se apartó de ello, acorde a su capacidad, sobre todo de los kaba'ir, de los grandes pecados, riba, zina, tratar mal a los padres, coger préstamos con intereses, tratar mal a los padres, etc. Por eso Allah le da la firmeza y dice Dini al-Islam. Subhanallah, los 2 ángeles le preguntan a esta alma pura, a esta alma del mu'min, ¿quién es tu Señor? Responde, mi Señor es Allah. ¿Cuál es tu religión? Dice, mi religión es el Islam. Y finalmente le hacen una tercera pregunta y una cuarta, le dicen, ¿quién fue esa persona que fue enviada entre vosotros? Dijo, fue el enviado de Dios. Y le preguntan, Ma ilmuk, ¿qué hiciste tú? Dijo, yo leí el libro de Allah, creí en él y lo confirmé. Es decir, fui musulmán. Masha'Allah. Entonces se oye una voz del cielo que dice, mi siervo ha dicho la verdad, mi siervo ha dicho la verdad, extended para él una cama del paraíso y vestidle con ropas del paraíso. Subhanallah. Y abridle una puerta hacia el paraíso. Allah. Entonces, subhanallah, fijaros ya, este alma pura empieza ya este mu'min a sentir la frescura del paraíso. Esta puerta que se ha abierto, subhanallah, entra por ella la frescura del paraíso, la fragancia del paraíso, y empieza al-na'im, na'im al-qabr, esas bendiciones de la tumba, porque siempre estamos hablando de fitnat al-qabr, sí. Esto se llama Fitnat al-Qabr, quiere decir el examen de la tumba. Pero para el creyente, la tumba es un jardín de los jardines del paraíso. Ya empieza en esta tumba el Na'im. Allah yarzukuna ya Rab. Amén. Entonces empieza ya a sentir esa fragancia, ese aroma, mashallah ta'ala. A disfrutar. Entonces es cuando se le aparece un hombre con un rostro muy bello. Sí. Y con ropas bellas, bonitas, y con un buen olor. Entonces, subhanallah, esta persona
le dice, Abshir, te traigo buenas noticias en este día que se te había prometido. Entonces el mu'min le dice, Waman ant, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tienes un rostro de esos rostros que traen buenas noticias. Allahu Akbar. Hubo sahaba que entraron al Islam solo por el rostro del profeta, porque era un rostro que traía buenas noticias, subhanallah. Masha'Allah. Entonces le pregunta a esa persona, ¿quién eres tú? Y dice, Yani, ¿quién eres tú? Eres de esos rostros, mashallah ta'ala, que traen buenas noticias. Allahu Akbar. Y le dice, yo soy tus buenas obras. Yo soy tus buenas obras. Fijaros cómo tus buenas obras, ¿en qué se convierten? Vienen en forma de persona agradable. Allahu Akbar. ¿Acaso hay algo más bello que este final? Wallahi, que este viaje, o sea, Allah es perfecto. Y no podría haber un final más perfecto que el final que Allah ha escrito para nosotros, que Dios ha escrito para nosotros. Y este final tan bello, con tantos detalles, con tantas metáforas, con tanto paralelismo, ¿no? Tus buenas obras son un hombre bello, que huele bien, como tus obras en esta vida. Subhanallah. Entonces, ¿qué dice este alma del mu'min? Dice, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Le dice, oh Señor mío, haz que llegue la hora. Haz que llegue el día del juicio y pueda entrar ya al paraíso. Subhanallah. Y aquí, para que pueda regresar con mi familia y mis riquezas. Y en una riwaya dice, para que pueda regresar, inshallah ta'ala, con mis bienes y mis familiares. Subhanallah. Porque además lo que dan en paraíso es aún mejor. Esto es solo como el tráiler. Todo el mundo huye de la hora. Todo el mundo no quiere, hasta los creyentes, hasta todo el mundo pide refugio en Allah de la hora, porque son 50.000 años. Pero este creyente, después de esta albricia, después de ver sus buenas acciones, después de ver lo que le espera, pide a Allah que llegue la hora. Y Allah, cantimuni, y Allah, vamos. Quiero que llegue. Allah. Que después será un poco diferente, ya veremos. Cuando llegue el momento de estar esperando la hora, será diferente y todo el mundo buscará refugio. Pero ¿qué ha visto ahí? Allah. Para que sea capaz alguien de pedir la hora del juicio. Nadie desea que llegue el juicio. Exactamente. ¿Quién sabe lo que significa el juicio? Allah. Pero este creyente de tan alegría y de tan contento que está pidiendo a Allah SWT que llegue la hora. Lo que viene siendo el musulmán, un musulmán, pero que comete ciertos pecados, puede llegar a ser castigado en la tumba. Y puede llegar a ser castigado con el infierno. O sea, ojito, no te piensas que por eso musulmán, te preguntaba esa pregunta. Tienes garantizado la salvación. Claro, o tiene garantizado no ser castigado en la tumba, o no ser castigado en el infierno. Específicos por pecados específicos que el profeta nos habló. Y en el viaje nocturno que hizo el profeta, del Quds a los cielos, se le mostró al profeta que la pasa con él ciertos castigos a ciertas personas. Subhanallah, y entre ellas pueden haber musulmanes, subhanallah. Bueno, y como nos dijo el profeta, iba a haber muchos. Claro, pero no es que puede... Para aclararlo, estos castigos de la tumba y del infierno sirven como expiación para ese musulmán que creía en Allah y que creía en su mensajero y que no había sobrepasado los límites. Este castigo es como una expiación de sus pecados, para que después ya en el día del juicio se le saque del infierno y se meta finalmente al paraíso. Porque aquellos que creyeron que Allah es uno y único, que solo hay un Dios y que solo a él hay que adorarlo, y que reconocieron que Muhammad, que la pasa con él, el mensajero de Dios, y no superaron la línea roja, como por ejemplo dejar el rezo, y esas personas van a ir al paraíso, ¿vale? Pero fijando, como ha dicho Yusuf, con la posibilidad de pasar por el castigo para expiación de los pecados. Sabiendo que pasar un segundo al infierno es lo más insoportable que una persona puede imaginarse. O sea, no hay ninguna tontería. De aquellos que hacen kaba'ir o que rechazan, más bien que rechazan las señales de Allah, y la guía de Allah. ¿Qué les pasa? ¿Vale? Vamos ahora, inshallah ta'ala, con el permiso de Allah, a seguir con esta etapa, con este viaje que hace el alma, pero en este caso el alma del incrédulo, de aquella persona que se ha negado a creer, que ha rechazado el Corán como libro sagrado, como último libro sagrado, que ha rechazado a Muhammad, que la pasa con él, como el último de los mensajeros. ¿Qué le pasa a esa persona? Que le llegó la guía, le llegó la explicación, le llegaron las señales y él fue arrogante, porque no quiso creer en la religión de los marroquíes, en la religión de los moros, la religión de los árabes. Él se vio como se veía Firaún y lo suyo. Vio al pueblo de Moisés inferior y no se rebajó, porque ellos eran inferiores. Esto pasa mucho en Europa, en España, nos ven a los musulmanes, a los moros, a los árabes como el pueblo de Moisés, subhanallah. Pero bendita comparación, ¿no? Bendita comparación. Entonces, subhanallah,
el profeta que la pasa con él, en este hadith de Al-Bara ibn Azib, sigue explicando qué le pasa, pero en este caso al alma del incrédulo. Cuando está en el lecho de muerte, cuando está en los últimos instantes, y antes de que su alma salga, antes de dejar este mundo y comenzar el viaje más importante de su vida, descienden del cielo ángeles con rostros ennegrecidos, ¿vale? Con mal aspecto, subhanallah. Rostros oscuros, yani. Oscuros. Mala pinta. Exactamente, muy mala pinta. Allah no está. Y se sitúan tan lejos como alcanza la vista. Entonces, lo mismo que con la historia del alma del mu'min. Se acerca Malek el-Maut, pero en este caso le dice, sal alma impura. Sal alma impura hacia el cabreo y la ira de Dios. Subhanallah. Subhanallah. Entonces, cuando sale el alma, subhanallah, yani el alma antes de salir se disuelve por el cuerpo. Es decir, no quiere salir. Subhanallah. Quiere escapar de ese momento. Quiere escapar de ese momento. Se disuelve, quiere escapar por el cuerpo, subhanallah, antes de salir porque sabe lo que le espera. Quiere. Exactamente. Se aferra a ese cuerpo, salir. No quiere salir. No quiere morir. Y el ejemplo que puso el profeta, el ejemplo que puso el profeta, subhanallah, es muy clarificador. Dice que sale el alma como si tú coges un palo con muchos pinchos, imaginaros un mazo con muchos pinchos pequeñitos, y lo metes en un saco que está lleno de lana húmeda. Mejor la lana húmeda que está en un saco, y tú metes un palo, ¿de acuerdo? Un mazo que está lleno de pinchos, lo metes, lo mueves un poco y lo sacas. ¿Qué va a pasar? Toda esa lana desgarrado. Aquí mismo, si lo metes aquí en un cojín y lo sacas, va a salir todo lo que hay dentro del cojín. Pero ¿cómo va a salir? Destrozado. Exactamente. Es decir, sale con mucha dificultad. Pero diferencia de la otra, que salía suavemente. A diferencia de la otra, subhanallah. Es decir, sin sufrimiento alguno. Desde el primer momento, el alma del kafir, el alma del incrédulo, sufre las consecuencias de haber rechazado el mensaje. Por eso le decimos a aquellas personas que están interesadas en el Islam que no pierdan el tiempo y que abracen el Islam antes de que llegue la muerte. Total. Dice en una narración que sale rompiendo las venas y los nervios, sale destrozando todo a su camino. Que Allah nos proteja de ese momento. O sea, una imagen dolorosa. No. Y hay que intentar vivirla. وَلَا تَمُوتُ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Que Allah nos permita morir musulmanes, ya Rabbil Alamin. Si el profeta Muhammad sallam dijo, Inna al-mautu la sakarat. El profeta Muhammad sallam llegó a decir, antes de morir, que la muerte es una agonía. ¿Cómo será entonces para el resto de seres humanos? Es que no va a ser fácil. Subhanallah, hay la narración de ya en el fin de los tiempos, cuando Allah subhanahu wa ta'ala solo ya queda él, que le dice al ángel de la muerte hasta coge el alma de Jibril, coge el alma de Micael, de Israfil, y solo quedan Allah y el ángel de la muerte. Y Allah le dice, muere. Y hay una narración que dice que el ángel de la muerte, cuando se quita su propia alma, cuando Allah le quita el alma, mejor dicho, pega un grito que si existiera, porque ya solo quedan él y el ángel de Allah y el ángel de la muerte. Si este mundo existiera, del grito del ángel de la muerte se extinguiría el mundo, se terminaría, se destrozaría el mundo del grito que pegará el ángel de la muerte el día que Allah le quite el alma. Y después el ángel, porque luego es cuando Allah subhanahu wa ta'ala rehace toda la creación y es el día del juicio. Y el ángel de la muerte dice, si hubiera sabido que esto es tan doloroso, habría tenido más compasión. No había podido hacer mi trabajo. O más piedad con los creyentes. No habría podido hacerlo. Sí, eso no habría sacado la alma. No habría podido hacer el trabajo que hizo. Que Allah nos dé, ¿cómo se dice? Husnul Khatima. Y el entendimiento y que danos de entendimiento. Sigue, hermano, sigue, mashallah. Al-Muhim, subhanallah, seguimos con este viaje. Nos están metiendo miedo en el cuerpo, hermano. Alhamdulillah. Temor de lo que hay que tener temor. Para que actuemos, para que la umma vuelva a estar donde tiene que estar, a estar donde tiene que estar. Raddan Jamila. Raddan Jamila quiere decir que Allah nos devuelva nuestra religión no por guerras, no con muertes, no con homicidios, no con cosas malas, sino a través del conocimiento. Por eso un dua muy bonito que hacen muchos sabios es, ya Allah, devuélvenos a nuestro din, devuélvenos a tener una fe fuerte. Raddan Jamila. Raddan Jamila es una buena vuelta a través del conocimiento, con sentadas como esta. Un buen regreso. Allahumma amin. Total, esta alma impura, subhanallah, sale a regañadientes de su cuerpo. Y no pasa ni un segundo
cuando lo tiene Melek el Maut en sus manos, y aparecen estos ángeles, subhanallah, que habían descendido, subhanallah, y cogen a esta alma. De aspecto terrorífico. De aspecto terrorífico, no te lo pueden imaginar. La gente no te puede imaginar ese aspecto. Subhanallah, cogen a esta alma y la acompañan al primer cielo. Allah. No hay grupo de ángeles que se crucen con esta alma que digan, ¿quién es esta alma que huele tan mal? Entonces este grupo de ángeles contesta y dice, este alma es fulano, hijo de fulán. Y recuerdan los nombres más feos y más... Los peores más, nombres con los que se le ha conocido en este mundo. Sí. Con los que eran recordados en este mundo. Entonces piden permiso para que se abra el primer cielo y no se le abren las puertas del cielo. Como Allah recuerda en el Noble Corán. No. Allah recuerda en el Noble Corán este hecho de que no se le abrirán a las almas de los incrédules. Suratul Araf. Suratul Araf. Se recuerda a Allah Azza wa Jal que no se le abrirán las puertas de los cielos. Subhanallah. Subhanallah. Entonces no se le abre y Allah dice, escribid el registro de mi siervo en Sijjin. Ese registro celestial donde se registran las obras de aquellas personas que negaron el mensaje. Dice escribir... La haya, perdona. No. Dice que Allah subhanahu wa ta'ala, Araf, a quien hayan desmentido nuestros signos y se han ensoberbecido, se han llegado de soberbia, no se les abrirán las puertas del cielo, ni entrarán en el paraíso hasta que un camello pase por el ojo de una aguja. Allah. Así castigamos a los pecadores. Allah. Suratul Araf, el capítulo número 7, versículo número 40. Allah. Fíjate qué versículo más completo. La Aquellos que ilaha desmintieron mis aleyas, mis signos, porque la gente ahora mismo que hace podcast y que nos critica, que os critica a vosotros, si te paras tú a meditar lo que dicen, subhanallah, y lo que están siendo es arrogantes. Están desmintiendo el Corán solo por pura arrogancia, subhanallah. Entonces fíjate cómo Allah los pone en su sitio. Aquellos que desmintieron mis signos, el Corán, y fueron arrogantes como están siendo ellos, a aquella persona no se le abrirán las puertas del cielo. Desmentir con falsedad. Con falsedad. Porque y dar la desmentir es imposible. Allah desmentir la verdad. Lo intentan. Las puertas del cielo no se le abren a estas almas de aquellas personas que rechazaron la verdad. Entonces Dios, subhanallah, fue cuando el profeta recitó la aleya que ha mencionado Yusuf, masha'Allah. Después Dios dice, escribid el registro de mi siervo en Sijjin. Y ordena que se le envíe a la tierra. Entonces, cuando vuelve a la tierra y está en la tumba y se une ese alma otra vez con su cuerpo, pasa lo mismo que le pasó al alma del creyente. Munkar y Nakir le preguntan, Man Rabbuk, ¿quién es tu Señor? Entonces, esta persona que escuchó sobre el Islam, esta persona que por arrogancia, subhanallah, que por seguir al ganado, por seguir a la sociedad, no se hizo musulmán, que le llegaron las aleyas, le llegaron las señales, le llegaron los milagros, le llegó el Corán, le llegaron gente, le llegó podcast. Ella, por su propio libre albedrío, no aceptó la verdad y fue arrogante. Estas personas que dirán cuando le pregunten a estos dos ángeles, Man Rabbuk, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Señor? Dirán, se tartamudearán y dirán, La adri. No lo sé. No lo sé. Subhanallah. No lo sé. Subhanallah. Y después le preguntarán, Ma dinuk, ¿cuál es tu religión? Dirá, no lo sé. La adri. Le preguntarán estos tus ángeles, ¿cuál fue la persona? ¿Quién fue la persona que fue enviada entre vosotros? Dirá, la adri. La adri. Entonces, subhanallah, se oirá una voz del cielo que dirá, mi siervo ha mentido. Mi siervo ha mentido. Extended una cama del infierno para él. Y vestidlo con ropas del infierno. Y abrid una puerta para él, hacia él, del infierno. Entonces ya empieza a sentir ese aire caliente, ese malestar que viene del infierno. Subhanallah. Vientos que queman. Vientos que queman. Vientos que queman, vientos abrasadores. Es que no lo podemos... Solo a la sabil mizal, solo como por poner un ejemplo, no somos capaces ni coger un mechero de los que nos venden en el chino, encenderlo y tener la mano 5 segundos. 5 segundos, no siquiera la llama, sino si tú tienes un mechero también, el aire que se calienta, ni siquiera somos capaces de tenerlo 10 segundos. Imagínate, y hay muchos hadices que hablan sobre el infierno y lo abrasador.
No es como el fuego de esta dunya, es mucho más abrasador, subhanallah. Entonces, esta alma del kafir, del incrédulo, del arrogante, empieza ya a sufrir este tormento en la tumba. Es cuando viene un hombre... Y la tumba se le... La tumba se le comprime, se le aprieta. Sí, este es un detalle que no dije en el viaje del alma pura. Cuando se le abre la puerta del paraíso al creyente, también se ensancha la tumba, se amplía tan lejos como llega a la vista. Y en el caso, y Barakallahu fi por recordarlo, y esto es importante, cuando ya empieza a venir ese aire abrasador, subhanallah, que Allah nos libre de ello, esta tumba, Yeni, se hace pequeña y se estrecha hasta que las costillas se unen la una con la otra. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam hizo el ejemplo y puso sus dedos así, que las costillas se llegan a acoplar una con otra. Se unen de un lado con el otro de tan apretado que estás. De tanto que lo comprimen, de tan comprimido que se queda. Entonces cuando viene un hombre con un rostro Yeni feo, Yeni horrible, desagradable, que asusta, mal olor, con mal olor, apestando. Y entonces le dice Abshir, pero en el mal sentido, porque Abshir se puede decir en ambos sentidos. Le dice, te traigo malas noticias en este día que se te había prometido. Entonces esta alma le dice, pero ¿quién eres tú? Traes un rostro de esos rostros que traen malas noticias. Y le dice, soy tus malas obras. No. Fíjate. O sea, fíjate el paralelismo, ¿no? Allah es muy inteligente, es el más inteligente. Es lo opuesto. Tus obras, el hecho de que tú no rezaras, el hecho de que tú fueras arrogante, el hecho de que tú vieras el Islam como lo vieras y fueras en su contra, eso se traduce en este hombre que huele mal, que tiene mal aspecto, subhanallah, que tiene mal rostro. Subhanallah. Entonces aquí, cuando subhanallah, Yeni empieza el tormento de esta persona y este alma del kafir dice, ya Allah, ya Rabbi, oh Señor, no haga que llegue la hora. No permita que llegue la hora porque él sabe, ha entendido que si ya en la tumba está recibiendo esta recompensa, esta remuneración, pues lo que le viene después es mucho peor. Y como dicen los sabios, ¿no? Si tú en la tumba estás bien y tienes este na'im, estas bendiciones, lo que te viene después es mejor. Los sahaba lloraban cuando veían una tumba. Allah, y no recuerdo, pero era uno de los Khulafa al-Rashidin, Muhtadin, creo que era Ali radiyallahu anhu, que lo veían que lloraba delante de la tumba hasta que sus lágrimas llegaban a empapar su barba. Le decían, pero ¿por qué lloras tanto cuando estás delante de la tumba? Si cuando el profeta nos habla del infierno no debemos llorar tanto. Él dijo, es que aquí empieza todo. Esta es la primera etapa. Si aquí va mal, ya todo va a ir mal. Y si aquí va bien, todo irá bien. Por eso hay que prepararse para ese momento. Hay que estar, Allah nos prepare para ello, ya Rob. Hay que estar listos. Hemos llegado hasta la misma etapa, ¿verdad? De estas dos almas. El alma pura, el alma del mu'min, y el alma del kafir, del incrédulo. Ahora, si os parece, lo que queda de viaje lo voy a hacer mucho más resumido, simplemente para... Inshallah ta'ala, si tenemos la oportunidad de venir otro podcast y centrarnos en esa segunda parte, pero más extendida, con más detalles. Porque ahora vas a pasar al día del juicio o... Claro, ¿qué es lo que pasa ahora? Que ahora esta alma está en na'im, en bendición, en tranquilidad, en sosiego. Incluso los sabios nos dicen, en el Barzakh, en la ultratumba, ¿no? Incluso las almas de los creyentes se visitan las unas con las otras, ya en la tumba. Está ahí en el limbo. En el limbo, exactamente, como se dice, ¿no? Esperando la resurrección y el juicio. Claro. ¿Cuánto tiempo? 1 año, 10, 1000, 3000, 1.000.000, hasta que llegue la hora. Y así están ahora todas las almas que han fallecido. Exactamente. Unos están en buen estado, otros están ahí en el estado, en el plano de espera, hasta la resurrección y el día del juicio. Por ejemplo, los sahaba, que Dios tenga misericordia de ellos, los compañeros del profeta. Los compañeros del profeta, que Dios tenga misericordia de ellos, llevan más de 1400 años en sus tumbas. Algunos de ellos vivieron 20 años, 15, 30 años de vida. Imaginaros, vamos a poner la media de años que vive la umma de Muhammad, que son 65, ¿no? Entre 60 y 70, 65. Vivieron muchos de ellos 65 años y llevan más de 1400 años en la tumba. Ahora entendemos por qué Allah Azza wa Jal, Dios, en el noble Corán, llama placeres ilusorios a esta dunya. Porque ¿qué comparación tiene 65 años con 1400 años de tumba y con una eternidad que te espera después de ello? ¿Merece la pena
tener novia, merece la pena salir de fiesta, merece la pena comer... Tener novia en lugar de casarte. Exactamente. Merece la pena comer del haram teniendo trabajos que... Claro. Porque todas esas malas obras y la gente se puede estar rayando, se puede estar obsesionando y diciendo, pero Yusuf, Petrov, Andrés, dejar de advertir ya tanto sobre estas malas obras. No. El que te quiere... Entonces que están preocupados ellos mismos. Sí. No, pero como nos enseñó un profesor aquí en Medina, nos enseñó, es que el que te quiere, te advierte. Claro. El que no te quiere, no te advierte. Por ejemplo, si yo veo que hay aquí una hoguera y tú estás caminando y vas con el móvil, yo si te aprecio, incluso si no te aprecio, te voy a avisar. Oye, que hay un fuego, cuidado. Aunque sean los que abren podcast hablando contra nosotros, os vamos a avisar tranquilos. Exactamente. Ahí la hoguera. Totalmente. No. Entonces, si nosotros insistimos tanto en avisar a la gente, es porque queremos el bien para esa gente. O sea, la mejor persona es aquella que dice, yo soy musulmán y invita al Islam, subhanallah. Entonces, esto es lo que le espera al creyente y al kafir. Estar lo que Allah tenga decretado en la tumba. Ya sea en el tormento de la tumba, con esos vientos abrasadores que te queman, o estar en Naim. Estar en bendición, en tranquilidad, visitando a las demás almas de los mu'min, hasta que llega el día del juicio. Entonces suena la trompeta, tocada por Israfil, que en español es Israel, ¿verdad? Creo que es Rafael. Creo que es Israfil. Entonces será tocada la trompeta y comenzará el día del juicio, el Sa'a. La hora llegará, subhanallah. Habrá el levantamiento. Exactamente. A sonar la trompeta. Para decirlo de una manera resumida, la resurrección. Claro, los cuerpos que ya estarán descompuestos, la gran mayoría, subhanallah, volverán a ser unidos con sus almas, serán resucitados de las tumbas y irán todas las personas, tanto creyentes como no creyentes, al mismo sitio, a un lugar muy amplio donde se hará el juicio, subhanallah. Y varios matices, subhanallah, sobre este día. Subhanallah, la gente, este día del juicio, será resucitada descalza y desnuda. No. Cuando el profeta Ali sallallahu alaihi wasallam dijo esto, Aisha se sorprendió, que Dios tenga misericordia de ella, y dijo, ya Rasulullah, vamos a ser resucitados así, y los hombres y las mujeres estarán mirándose desnudos, los unos a los otros. Entonces el profeta Ali sallallahu alaihi wasallam dijo, ya Aisha, ese día, el asunto, la situación será tan seria, tan severa, tan seria, que la gente no se preocupará por esas cosas. O sea, fijaros nadie hasta qué mirará punto, a otro más que a sí mismo. Allah al-Mustan. Fijaros hasta qué punto será serio ese día, que ni siquiera la gente se preocupará de que vamos desnudos. Ni la madre de su hijo, ni el... Allah al-Mustan. Fijaros lo serio que será ese día, que el sol estará muy cerca, subhanallah, al punto de que la gente empezará a sudar, aquellas personas que obraron el mal, empezará a sudar, y el sudor empezará a llegarle a algunos por los tobillos, a otros por las rodillas, a otros por la cintura, a otros se ahogarán en su propio sudor, dependiendo de las malas obras que hacían, subhanallah. Con la cantidad de pecados que tenían. En cambio, estos son la gente que obraba mal. La gente que obraba bien, subhanallah, en este día estará, ¿dónde? No. Bajo la sombra de Allah, bajo la sombra de Dios, sabiendo que ese día, subhanallah, el día del juicio, no habrá sombra excepto la sombra de Dios, subhanallah. Y ya sabemos todo el famoso hadith, habrá 7 que estarán bajo la sombra de Allah, entre ellos, subhanallah, ese joven que ha vivido en la adoración de Allah. Que pasó su juventud adorando Allah. O esa persona que rechazó a una mujer que era bella y que tenía prestigio y que tenía fama, la rechazó. No. Obviamente, cuando le requirió hacer zina, sí. Él le dijo que no. O, por ejemplo, también a aquella persona, aquel hombre o mujer que tiene aquel hombre, mejor dicho, que tiene su corazón ligado a las mezquitas, subhanallah, o el líder justo, etcétera. Ese grupo, aquellas personas que se unen y se separan por Allah. Y creo que también hay la persona que lloró por Allah a solas. Exactamente. Recordó a Allah y sus ojos derramaron lágrimas. Allahu Akbar. Y por último, aquella persona que da sadaqat con su mano derecha sin que su mano izquierda lo sepa. Subhanallah. No. Este grupo de personas, entre otros, subhanallah, estará en el día del juicio bajo la sombra de Allah. Pero claro, la espera será muy larga. Hay que recordar que el día del juicio, hermano, en esta gran reunión que empezará después de que suena la trompeta, Allah SWT reunirá a todo el mundo, del primero al último, incluidos los genios y los demonios, incluso los animales. Será una reunión universal.
que no quedará nada ni nadie sin estar allí presente. Incluso todos los profetas, toda la creación, del primero al último, estará allí. Nadie se escapará. Todos los ángeles serán testimonios, todos los animales serán testimonios, del primero al último que nació. Todos los genios, buenos y malos y malvados, los que eran creyentes y los que no, y todos los seres humanos y todos los profetas, del primero Adán, el primer hombre, hasta el último que van a nacer, todos y cada uno de ellos estará allí presente frente a Allah subhanahu wa ta'ala. Una imagen impactante, ¿eh? Es que, la cantidad... Es que seremos reunidos de una manera que desnudos, nadie se puede tal y como han nacido, ni imaginar cómo será esto. Y yo la verdad es que... Los ángeles llevarán a todos ahí. Nadie escapará, nadie podrá huir. Yo la verdad pensaba que hoy el hermano Andrés, subhanallah, iba a hablar de la tumba y se iba a quedar ahí, porque es que del día del juicio, a lo mejor, bueno, ahora vamos a seguir hablando, pero es que si dejamos al hermano Andrés hablando del día del juicio y no lo interrumpimos, podemos estar a hablar 5 horas más de todos los detalles de que dio el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de que salen en el Corán, de cómo será el día del juicio, o sea, paso por paso está detallado. Por encima, está vamos a todo hablar brevemente. En el este Islam caso, no hay una religión, no hay alguien, no hay algo que nos informe, nos detalle más de todo lo que va a suceder, del nacimiento hasta la muerte, hasta la resurrección, hasta entrar al paraíso, que es lo que está en el Islam. Allah. Por eso el conocimiento islámico es tan amplio. Allah. Es tan amplio que nunca se acaba. Nunca. De aquí hasta la tumba y habrás cogido una gota de conocimiento en la amplitud del conocimiento islámico. Por eso hoy vamos a dar, inshallah, una pincelada. Sí, por encima. Y si en el futuro se facilita. Hacemos un maratón en el futuro. Quedamos un día y estamos aquí 12 horas hablando del No, se puede alargar y luego, inshallah, se puede dividir en varias partes. Sí, inshallah. Parte número 1, número 2, así. Entonces, volviendo al viaje, que estamos ya al final del viaje, subhanallah. La gente en esa situación tan tensa, el sol tan cerca, otras personas en la sombra, se esperará el juicio y será una espera muy larga. La gente estará impaciente porque empiece ya el juicio. No se puede soportar la espera. No se podrá soportar la espera, al punto de que las personas irán a los profetas a pedirle que hagan una intercesión por ello. Entonces el hadith, mashallah, relata que las personas irán hacia Adam y le preguntarán, ya Adam, ayúdanos, mira la situación en la que estamos, fuiste el primer hombre, pero él se excusa. Le dirá, pídele a Allah que empiece ya el juicio, por favor. Le pedirán no aguantamos más. Exactamente. Y también le pedirán a Noé, a Moisés, sí, Adam le dirá, Jesús. Todos tendrán su excusa. Adam les dirá, es que yo te tendrá miedo, dirá, es que yo comí del árbol, yo comí del árbol prohibido. Con Noé, que fue el primer enviado. Cada uno recuerda. Es que yo no soy digno. Será uno que irá mandando a la gente a otro. Los mandará Noé y la gente irá a Noé y Noé les dirá, es que yo le hice una dua prohibida a Allah y yo no puedo pedirle... Prohibida no, sino que yo pedí incorrectamente por mi pueblo, algo que no, más que prohibida, que pedí para que... Pedí algo que no debería haber pedido. No, exactamente. Y él van escapando, y él los mandará a Moisés. Y Moisés dirá, no, es que yo maté a una persona. Dice Nafsi. Esa es la clave. Claro, es que yo no he querido ir con todos esos detalles, pero es que todos esos detalles son muy ilustrativos y te dan mucho de qué pensar de cómo será esa situación cuando Abraham, el padre de los profetas, diga Nefsi. Y este hadith en concreto, a mí no es hadith, wallahi, no es hadith que me suba más el amor que tengo por el profeta alayhi salatu wasalam que este hadith. No, wallah. Y ni cuando yo pienso en tener hijos y pienso en los nombres que le voy a poner a mis futuros hijos, inshallah ta'ala, que le pido a Allah que me dé una durría salih. Cuando leo este hadith ya tengo claro que le voy a poner Muhammad. Porque fijaros como todos los profetas dicen Nefsi. Yo mismo. Hasta que el ¿Qué profeta significa Nefsi? Dice yo mismo, mi alma, yo. En cambio el profeta, que la pasa con él, cuando ya se llega a él, después de pasar por muchos profetas, que dice Ana laha, yo soy el indicado, yo soy el que tiene. Y después cuando Allah le da la oportunidad de hablar, dice, de hacer intercesión, dice ummati, mi umma, la nación de Muhammad alayhi salatu wasalam. Así que alhamdulillah por ser de la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y que Allah nos perdone por no amar al profeta alayhi salatu wasalam como lo amamos. Porque wallahi que lo que estemos haciendo, por mucho que sea, es poco. Y cuando el profeta, que la pasa con él, dice ummati, poco después empieza el juicio y
el juicio del creyente, subhanallah, será sencillo, será fácil. Estamos hablando del creyente que no ha caído en kaba'ir, el creyente, mashallah ta'ala, que era de los sabiquna fil khairat, que hacía buenas obras, ese creyente que estuvo cerca de Allah, esa persona, subhanallah, esa alma tendrá un juicio fácil y recibirá su libro en la derecha. Y subhanallah, Allah evitará que las personas vean sus pecados, subhanallah. De la misma manera que lo perdonó en el dunya, lo perdonará en el día del juicio. Y hará, subhanallah, le perdonará en el día del juicio y permitirá que esta persona, subhanallah, pase por el Sirat. Y todos sabemos que el Sirat es un puente que se pondrá encima del infierno, ¿vale? Y que habrá personas que lo pasen y entren al paraíso, y habrá personas que no lo pasen y irán al infierno. El juicio del creyente será fácil, Allah perdonará sus pecados, podrá pasar por el Sirat de una manera sencilla y entrará en el paraíso. Khalidina fiha abada. Y estará eternamente. El juicio para la persona kafir que ha sido arrogante y ha desmentido los señales de Allah será difícil. Recibirá el registro de sus obras en su izquierda o en su espalda. Subhanallah, Allah no le perdonará por sus pecados. Y no podrá pasar el Sirat, caerá al infierno y estará eternamente en el infierno. Estamos hablando de la persona kafir que ha desmentido las señales de Dios, estará eternamente en el infierno, sin salir de él. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que después de haber analizado y hablado sobre el viaje que va a recorrer nuestra alma después de la muerte, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que seamos de aquellos inteligentes que se preparan para este viaje. Amén. Y por mi parte, alhamdulillah, esto es lo que tenía preparado. Como habéis dicho, subhanallah, podríamos hacer otro podcast solo para el día del juicio, otro podcast para hablar del infierno y el paraíso, pero me quedo con una frase, simplemente para que los hermanos que nos estén viendo anhelen el paraíso. En el paraíso habrá cosas que ningún ojo ha visto jamás y ningún oído ha escuchado jamás. Y podremos sentir cosas que no ha sentido ningún corazón. Y en el paraíso, aparte de tener todo lo que tú quieras, todo lo que tú te puedas imaginar, aparte de eso tendrás algo que es mejor que el paraíso. Y todos sabemos lo que es ver la faz de Allah. Ver a Allah Azza wa Jal, a Dios, aquel que ha creado todo cuanto existe, aquel que ha creado todas esas preciosidades que tú ves en el dunya. Allah es más bello que eso. Allah, la faz de Allah, podrás verlo en el paraíso.